Buenas tardes, es un placer estar hoy aquí participando de la presentación de un nuevo dossier de la revista Punto Sur del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Presentación que estamos llevando a cabo en la Semana de la Ciencia que se celebra en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, conmemorando el Día del Investigador y de la Investigadora Científica en Argentina y el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que es mañana, 10 de abril. Como sabemos, esta fecha se estableció en 1982 por la Conferencia General de la UNESCO en honor al nacimiento del doctor Bernardo Hussein, primer científico argentino en ganar un premio Nobel en 1947. En este marco, entonces, les doy la bienvenida a la presentación del dossier de la revista Punto Sur número 11, titulado Renovación urbana en áreas centrales, gentrificación, turistificación y dinámicas recientes de valorización excluyente en los centros urbanos. Dossier coordinado por la doctora Natalia Lerena Rombach y el magíster José Palumbo, que están aquí presentes en esta transmisión. Natalia es doctora en geografía por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora asistente del CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales y es parte del cuerpo docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, particularmente del Departamento de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Joseph es sociólogo por la Roosevelt University de Chicago, Estados Unidos, magíster en políticas sociales y doctorando en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es becario del CONICET y en el centro, radicado en el Centro también de Estudios Urbanos y Regionales. Este nuevo dossier que estamos presentando reúne 7 trabajos que inicialmente se presentaron en el marco del tercer coloquio internacional de la Red Iberoamericana de Conflictos Urbanos, celebrado también en un mes de abril, pero hace 2 años, en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, Argentina. Los textos de estos trabajos ofrecen aportes y evidencias recientes sobre la transformación excluyente de los centros urbanos en las ciudades de América Latina y del sur de Europa. Como se señala en el dossier, y considerando las dinámicas recientes de la renovación y revalorización, las contribuciones de este número ofrecen reflexiones sobre las diferentes formas en que las políticas urbanas y el capital inmobiliario están generando procesos de desplazamiento, gentrificación y turistificación en las ciudades, y también reflexionando sobre las estrategias de resistencia o reapropiación para desafiar esos procesos. En este sentido, un valor agregado del dossier es que se presentan y analizan casos específicos que ilustran claramente cómo la gentrificación liderada por el Estado se manifiesta en diferentes contextos urbanos, promoviendo la valorización del espacio y la exclusión socioespacial. Los casos que nos ofrecen los y las autoras corresponden a Argentina, específicamente Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Ciudad de Salvador, Ciudad de México, Valparaíso, Valencia, Madrid y Roma. Bueno, con esta breve introducción, solo me resta felicitar a la coordinación del dossier y a las autoras y autores de estos textos tan valiosos por sus aportaciones teóricas, metodológicas y empíricas. Y también aprovecho la oportunidad para renovar mi agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo editorial de la revista por la estupenda labor que realizan. Muchas gracias y paso a darle la palabra a Natalia y Joseph, que continúan la transmisión. Gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes. Agrego algunas palabras y después le paso el micrófono a Joseph. Em, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la revista. Me sumo, digamos, al agradecimiento. La verdad que la experiencia como equipo invitado a la edición de este número especial fue un placer. Aprendimos un montón. Así que bueno, muchas gracias por habernos dado el espacio cuando hicimos la propuesta y por el profesionalismo con el que se manejaron.
Em, bueno, y después como contar un poco, lo traía Victoria, este es un número, estamos muy contentos con Joseph porque este número es producto o se inscribe en el marco de una red internacional, que es esta red iberoamericana de conflictos urbanos. Y bueno, el coloquio de La Plata fue un poco el momento en el que se reunieron esta cantidad de autores y autoras. Nosotros tuvimos la oportunidad de coordinar una mesa temática sobre estas cuestiones. Y bueno, me parece destacable e interesante poder generar un producto de difusión de estos temas, de estos autores y autoras, y sobre todo del trabajo conjunto de red internacional. Entonces, un poco destacar también ese trabajo, ¿no? Como que es un producto que expresa en realidad mucho trabajo en red. Bueno, quienes lean este dossier se van a encontrar con una serie de trabajos de autores, autoras jóvenes, que tomando lo mejor de las discusiones internacionales sobre gentrificación y turistificación, van poniendo en debate nuevos problemas urbanos que hacen necesario repensar estas categorías, ver cómo estas categorías iluminan, digamos, estos nuevos problemas. Así que en ese sentido creemos, digamos, que lo más valioso que tiene el dossier es eso, es que se apoya en una serie de discusiones internacionales sobre estas grandes categorías y a través de estos casos de estudio puntuales también actualizan un poco las discusiones en términos empíricos y en términos metodológicos. Así que quienes estén interesados o interesadas en revisar las discusiones actuales o el estado actual de la discusión sobre gentrificación y turistificación en la periferia capitalista particularmente, van a poder encontrar en todo el número especial y concretamente en la introducción que les alcanzamos con Joseph, muchas referencias bibliográficas a estas discusiones también. Así que bueno, invitarles a revisar el dossier y también usarlo como herramienta de trabajo, como llave de entrada, para acceder digamos, a las principales discusiones sobre estos temas a nivel internacional y con foco en el sur global, en la periferia capitalista. Y bueno, ya casi para dejarle la palabra a Joseph, no queríamos dejar de agradecer a Natalia Kerbabian, que es la autora, la ilustradora de la tapa de esta revista, bueno, que tiene un proyecto muy interesante, que se llama Ilustro para no olvidar, que está bastante vinculado con la temática de la renovación urbana excluyente, y nada, con mucha generosidad accedió a cedernos, digamos, esta imagen, así que invitarles también a mirar sus redes y conocer un poco más de lo que hace. Así que bueno, por mi parte agradezco nuevamente y le paso la palabra a Joseph. Bueno, en primer lugar me sumo a los agradecimientos al equipo editorial de Punto Sur, que como decía Natalia, han sido muy generosas y ha sido un trabajo espectacular. Y también, bueno, sumarme al agradecimiento a Natalia Kerbabian y su ilustración. Y bueno, quisiera retomar un comentario de Natalia sobre cuál es la contribución de todos los artículos del dossier como un todo a lo que son los debates internacionales, ¿no? Sobre estos temas en la actualidad. Eh, lo que es destacable del dossier como un todo es la cantidad de nuevas perspectivas, nuevas evidencias empíricas y reflexiones teóricas que ayudan a avanzar no solamente el estado del conocimiento, de las particularidades de estos fenómenos en las regiones que nos ocupamos, sino también a ayudar a iluminar diferentes aspectos de estos fenómenos, de estas transformaciones excluyentes, por así decirlo, a nivel global. Entonces, hay que destacar también la diversidad de las contribuciones que Victoria mencionó. Tenemos artículos que tratan sobre Chile, sobre Brasil, Argentina, México, Italia, España. Y
también quiero mencionar el aporte de la reseña bibliográfica que aportó Soledad Arqueros México sobre un libro que se llama Neoliberal Urban Governance de la geógrafa argentina Carolina Sternberg, que es un libro muy interesante que salió apenas un año y pico atrás, donde ella analiza comparativamente los casos de la ciudad de Buenos Aires y el caso de Chicago, donde realiza un análisis muy provocativo, muy interesante sobre estos fenómenos a una escala en diferentes contextos, pero sacando lo que comparten, muy interesante. Y la reseña me parece que también suma mucho al dossier como un todo. Pero volviendo a lo que son como los aportes centrales en términos teóricos que hace el dossier, que seguramente Alejandro después va a tocar varios de estos temas, pero yo creo que las contribuciones del dossier ayudan a avanzar el estado del conocimiento sobre principalmente dos ejes centrales que aparecen en casi todas las contribuciones. Que por un lado, el tema del rol central que tiene el Estado en lo que es la promoción de procesos urbanos excluyentes, sobre todo en estos contextos semiperiféricos, como son los casos de América Latina o el sur de Europa, ese rol central que tiene el Estado en un contexto de gobernanza urbana neoliberal madura, si se quiere. Eso por un lado. Y por otro, el rol del turismo, pero ya no como actividad económica, ya no como ocio, sino como una actividad que desde la óptica, digamos, de cuáles son sus impactos en el espacio urbano y cómo se articula con la estructuración de desigualdades urbanas y transformaciones excluyentes. Así que bueno, esos dos ejes yo creo que aparecen con mucha fuerza y leyendo el dossier como de manera global, yo creo que es importante destacar digamos, contribuyen a una discusión que es muy relevante y muy actual, bueno, en lo que es el campo de investigación sobre gentrificación, renovación urbana excluyente, turistificación, que son campos muy activos y que también en la región han sido campos de mucho debate teórico, incluso alrededor de la validez de usar estos términos, estos conceptos, y yo creo que el dossier contribuye a avanzar esos debates de una manera bueno, muy interesante. Así que, bueno, sin más, quisiera ceder la palabra a Alejandro, que va a realizar los comentarios y de antemano agradecerle a Alejandro por aceptar nuestra invitación a ser comentarista de este número especial. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Joseph, por cederme la palabra. Bueno, en primer lugar, me gustaría expresar el agradecimiento al equipo editorial de la revista Punto Sur y también a la editora y al editor del dossier monográfico titulado Renovación Urbana en Áreas Centrales, Gentrificación, Turistificación y Dinámicas Recientes de Valorización Excluyente de los Centros Urbanos, ¿no? Natalia y Joseph Lerena y Joseph Palumbo, por invitarme a comentar esta obra. También, también deseo darles la enhorabuena, así como a ellos dos, ¿no? Por supuesto, al equipo editorial y al resto de autoras y autores por el resultado final. En los próximos 15 minutos, siendo consciente de la dificultad que tiene sintetizar los interesantes aportes de las personas participantes de la revista y sin ánimo de desmerecer algunas de las contribuciones que hacen, trataré de presentar algunas de sus conclusiones destacadas. Al tiempo que trataré otras en torno a las investigaciones y discusiones que se plantean precisamente en esta obra y que ya han adelantado algunas de las personas que ya han intervenido. Todo ello, ¿no? El primero, pues aclarar que con mis lentes de académico en un territorio con procesos urbanos que discurren entre Latinoamérica y Europa Meridional, ¿no? Las Islas Canarias, pero también con una marcada influencia de la literatura anglosajona crítica. El número que hoy se presenta es un corolario de casos de países de Latinoamérica, ¿no? De Buenos Aires, Córdoba y Rosario, de Valparaíso en Chile, de Salvador en Brasil, ¿no? Ciudades todas ellas de Latinoamérica, y también del sur europeo, Valencia, Madrid y Roma, que dan buena cuenta de la vigencia, pero también de la dificultad de hablar de gentrificación. ¿Por qué digo esto? Digo, por hablar de una gentrificación.
Ya Neil Smith en la década de 1980 advirtió del carácter global de la gentrificación en tanto a flujo de capital y un proceso de revalorización que fomentaba un proceso de desarrollo desigual. La expresión global tomaba entonces otro matiz cuando se criticaban las regiones ausentes en el análisis y la aproximación con marcos del norte global en ciudades del norte global, en particular en ciudades de Estados Unidos, del Reino Unido y de Europa Central, para luego pasar a la Europa meridional, a Latinoamérica y a los países postsocialistas. En la década de los 2000 y años posteriores hay un interés creciente precisamente por incorporar nuevas regiones en ese proceso que ya Neil Smith avanzaba como algo global y visibilizar esa expresión del capitalismo global en distintas regiones del mundo. Es decir, nos remite a la idea de gentrificaciones, ¿no? Como estrategia para ampliar la mirada a esos procesos de expulsión de las poblaciones residentes y la transformación de sus espacios de vida cotidiana en la búsqueda por orientarse a las clases acaudaladas y o a las clases visitantes, es decir, a las y los turistas y o a las clases trabajadoras internacionales cualificadas. Me refiero a ampliar la mirada en tanto a entender las formas particulares que la gentrificación adquiere en cada territorio. Y para ello ha habido un esfuerzo en conocer quiénes la impulsan, quiénes son las personas gentrificadoras y qué colonizan estos espacios transformados. ¿Quiénes son las personas expulsadas en torno a su clase, a su género, a su etnia? ¿En qué espacios concretos ocurre? Sin olvidar cómo se articula y quiénes protestan y resisten a esa expulsión de sus espacios de vida cotidiana. Hablar de gentrificación, por tanto, es hablar de vivienda, pero también es referirse al espacio público, es hablar de comercio, de simbología, de medidas que modelan el espacio para favorecer la acumulación de capital, la consolidación y expansión de las clases medias y adineradas, a modo de colonización de las áreas que distintos actores etiquetan y describen como aquellas mejor conectadas, más vivas, más chic, más cosmopolitas, más bohemias, más fronterizas. Y así otras tantas etiquetas para un barrio de la ciudad. Pero ¿cuándo inicia? Con la decadencia, la falta de inversión, un acto programado a espera de ser situado y dominado por las clases precisamente dominantes. Enunciarlas como un objeto apetecible para cualquiera de esos actores es un acto de deseo en sí mismo, de incremento de la renta potencial. Y con ello es el inicio de la gentrificación, esa situación mental. Algunas aproximaciones cuantitativas, como la teoría de la brecha de renta de Neil Smith o el Gentry Map de Andrei Holm, servirían para explorar entonces dónde y cómo se produce la extracción y el incremento. También la gentrificación, perdón, es un proceso extractivo, un ejercicio de violencia que domestica el espacio público, expulsando a públicos no deseables mediante la securitización y la producción de un discurso y políticas revanchistas. La historia de la gentrificación ha abordado la existencia de oleadas que corresponde con distintas formas de inserción del capital en cada una de sus crisis, pero también se ha incorporado adjetivos a sus procesos en función de las velocidades, hemos escuchado hablar de gentrificaciones lentas, o los elementos que intervienen en la revalorización, como puede ser pues, la idea de verde. Asimismo, se ha explorado quiénes son los sujetos gentrificadores, ¿no? Cuando hablamos de gentrificación transnacional, turística o de estilo de vida, ¿no? Esos trabajadores cualificados internacionales, personas jubiladas también transnacionales, o quienes impulsan la regularización de los barrios. STEDLED, ¿no? Dirigida por el Estado, que aparece de forma presente en este monográfico, o la forma que toman, por ejemplo, como nuevo emprendimiento, esa idea de New Build Gentrification y otras tantas como la Super Gentrification en función de las oleadas y las fases en las que se encuentran los diferentes barrios y zonas de una ciudad. Los lugares donde suceden también han sido foco, ¿no? De estos procesos de gentrificación. En el caso del dossier monográfico de hoy, existen varias referencias a los procesos de gentrificación en centros históricos. Pero también ha habido análisis en estos 60 años de gentrificaciones, en el caso de análisis de las villas, ¿no? De las urbanizaciones marginales, llamadas slum gentrification, en distritos centrales de otras características y también en zonas rurales. Tal vez esa variedad de focos sobre las consecuencias, ¿no? Estos adjetivos, en estos 60 años de producción o de investigaciones en torno a los procesos de gentrificación y de expulsión, ¿no? De quiénes, dónde y cómo se incide, explique que hay autores que también hayan criticado la ligereza con la que algunas investigaciones se han referido a estos procesos, ¿no?
Recuerdo aquí algún artículo de Tom Slater hace cerca de 20 años donde decía que si bien las investigaciones sobre la gentrificación eran efervescentes y había muchísimas publicaciones en la década de los 90 y principios de los 2000, muchas de ellas olvidaban precisamente lo que significaba o cuál era el foco de este proceso de urbanismo neoliberal. También ha habido intentos por darle nombres particulares en contextos fuera de donde fue concebido, ¿no? Como el proceso de aburguesamiento o también los intentos por llamarlo elitización. Estas son solo algunas posibilidades de la gentrificación. En las últimas 3 décadas aproximadamente han ocurrido significativas transformaciones en la economía global, con un crecimiento global muy rápido de distintas regiones del mundo, entre ellas algunas situadas en Latinoamérica. Asociadas a estas transformaciones, ya en la década de los 90, aparecen las primeras referencias a las gentrificaciones en ciudades del sur global. Durante la segunda década del siglo XXI, continúa creciendo la producción científica sobre estos fenómenos, así como su análisis en casos concretos de América Latina, aunque con desigual reparto regional. Así, desde Chile, Argentina o México, regiones que precisamente hoy se incorporan también a este dossier, se ha contribuido de forma profusa con estudios de ciudades y barrios específicos. Estas aportaciones han versado también sobre las particularidades de la gentrificación, contribuyendo a identificar, destacar y explicar las diferencias de estos procesos de Latinoamérica respecto al norte global, así como sus propias similitudes dentro de la región. Este dossier monográfico es un avance claro en esta tarea y también en la exploración, en aportar nuevos territorios en una producción científica dominada normalmente por autoras y autores anglosajones, poniendo el foco precisamente en regiones pues del norte global. Este abordaje no debe sorprender, conociendo que el desenvolvimiento de los estados y ciudades de Latinoamérica viene marcado por una particular hibridación histórica entre las formaciones precolombina, colonial, fordista y también neoliberal. Así, varios autores reconocen la existencia de diversas singularidades con respecto a la gentrificación anglosajona. Entre ellas se destaca el papel de los gobiernos urbanos, como ya señalaba antes Joseph, en la aplicación de políticas neoliberales y de recetas para adaptar sus ciudades a las nuevas necesidades de acumulación, en lo que se ha definido como un intenso ejercicio de empresarialismo urbano. A este respecto, la gestión empresarial de los gobiernos cobra un interés especial en el sur, donde hay una escasa o inexistente implicación del Estado en la provisión de vivienda pública y en otros muchos ámbitos propios del estado del bienestar que se desarrolla en el norte. Otra de las particularidades que se identifican es la concentración de las intervenciones privadas y públicas dedicadas a la colonización de las clases sociales más acaudaladas, en especial en centros históricos y ciertos barrios de urbanización marginal, como se puede ver en algunos casos de la Ciudad de México o en la ciudad de Cuenca en Ecuador o en algunas localidades de Río de Brasil. Asimismo, desempeña un papel clave en estos análisis el foco en las políticas revanchistas, volviendo otra vez a Neil Smith, a través de prácticas violentas de domesticación de las clases populares y grupos étnicos, que se verifica como paso previo a la colonización de las normalmente menguadas clases medias. Así ocurre en algunos lugares de México o en la ciudad peruana de Cusco, pero lo vemos también en este monográfico a través de los relatos que nos señalan en algunas localidades del sur de Europa. Por último, cabe señalar que los primeros estudios sobre gentrificación en Latinoamérica sentaron las bases del análisis de una de sus dimensiones particulares, la gentrificación turística y también transnacional, en ciudades como Cartagena de India en Colombia y la capital mexicana. Es decir, las aportaciones desde Latinoamérica en una relectura de la gentrificación y la aportación de procesos particulares del neoliberalismo, del urbanismo neoliberal, acaban aportando o siendo pioneras en nuevos análisis. No obstante, la investigación latinoamericana a menudo se resiste a aplicar el término gentrificación o gentrificaciones. Este es interpretado como una imposición de la academia anglosajona, pero toma una forma singular fuera del contexto de Europa Occidental y de Estados Unidos. Esto no implica negar el fenómeno de la expulsión de personas residentes de las clases populares y su reemplazo con otras de nivel socioeconómico más alto, pero sí reivindicar la reconstrucción teórica del concepto de raíces anglosajonas desde una perspectiva propiamente latinoamericana,
Así, frente a la supergentrificación de Nueva York o la white painting en Toronto, se acuñan conceptos como gentrificación criolla o latino gentrification, que ponen el foco no solo sobre el desplazamiento de la población residente, sino también de quienes practican la venta ambulante, aspectos que también aparecen en este monográfico. De hecho, la informalidad es un aspecto que apenas es contemplado por la gentrificación a la anglosajona. Asimismo, se incide sobre la particular violencia con la que el gobierno urbano, regional o central impulsa la expulsión de estas formas de economía de subsistencia en los espacios públicos urbanos. Referencia a varios artículos que aparecen también en este monográfico. Así ocurre, entre otros, en barrios de la Ciudad de México, en Guayaquil, en Quito o en Río de Janeiro. Precisamente en el análisis de las políticas revanchistas de esta ciudad brasileña, autores sugirieron en su momento el término de higienización, ¿no?, que explica mejor los desplazamientos marcados por las políticas raciales y basadas en el estigma social. En suma, se plantea que las visiones eurocentrista y norteamericana no reconocen procesos urbanos distintos a los de sus propios contextos, ni tampoco comprenden las relaciones entre la sociedad y el Estado propio de regiones postcoloniales. Con todo, otros autores indagan no solo en las diferencias, sino también en las similitudes de los procesos de gentrificación entre ciudades del sur global y otras del norte global. Sí, algunos autores identifican una extendida preocupación común por los centros históricos en la investigación de los desplazamientos, al menos en los estudios sobre algunas urbes mexicanas y en el caso de Europa, del sur de europeo, en las ciudades españolas. Así como la existencia de narrativas comunes que inciden sobre la explotación turística de sus centros históricos como medida para incorporarlas al capitalismo global. Otro elemento a considerar en el contexto de Latinoamérica es la diversidad de velocidades con la que se verifican los desplazamientos impulsados por los procesos de embellecimiento urbano. Estos no siempre tienen un efecto inmediato, sino que pueden prolongarse durante décadas. Tendencia también constatada en algunos barrios de regiones del sur europeo, como en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de donde yo procedo. Por último, la movilización social contra el desplazamiento parece ser más conspicua y contundente en el sur global, de forma particular en las urbes latinoamericanas que en regiones del norte global. Si bien las resistencias en estos contextos no son exclusivas, sí que pueden ayudar a entender cómo luchar contra el desplazamiento en las ciudades de otras regiones. Y esto es un aporte significativo para entender cómo los sujetos resisten a los procesos de gentrificación. En línea con las críticas desde la Academia Latinoamericana, algunos autores sugieren límites en la aplicación de un concepto único para explicar los procesos actuales de las ciudades de Europa meridional. Sin abandonar la utilidad del marco de la gentrificación, el análisis de sus causas, sus consecuencias y su potencial emancipatorio para la lucha contra la injusticia en las ciudades, diversos autores y autoras subrayan la necesaria reflexión y crítica sobre el alcance de este fenómeno de carácter global en distintas regiones del planeta. De un lado, no se puede olvidar que los gobiernos adaptan y replican ideas que favorecen la inversión de capital y extracción de renta. Aquí se trabaja esta idea, por ejemplo, en algunos de los artículos sobre la movilidad de esas políticas. Por otro, es necesario reconocer las limitaciones de una producción, reproducción y circulación del conocimiento dirigida desde lugares centrales y con una visión en lo básico eurocentrista y expresada a través de una lengua hegemónica. Esta perspectiva postcolonial no solo aborda este sesgo, sino que al mismo tiempo destaca las particularidades del contexto donde se inscriben los procesos que se investigan y quienes los analizan. En los estudios urbanos se ha optado esta perspectiva para tratar de romper con la importación de conceptos integrados en el discurso hegemónico que al mismo tiempo limita el progreso de un pensamiento propio en algunas regiones. Un hecho que diluye el desarrollo desigual dentro de cada uno de los territorios y que no atiende a los distintos escenarios, incluyendo sus procesos de gentrificación o las problemáticas particulares de acceso a las viviendas. Estas voces críticas han puesto el foco en las consecuencias de trasladar e imponer debates teóricos de la Academia del Norte Global a otros espacios. La resistencia al uso de gentrificación por su sesgo de imperialismo cultural. Pero no han sido tan hábiles en desarrollar teorías basadas en las singularidades del sur. Este monográfico contribuye precisamente al desarrollo de una teoría basada en el sur, ni en aprovechar tampoco el debate internacional sobre la gentrificación para analizar y comprobar
y comparar, perdón, áreas urbanas en contextos socioeconómicos y políticos bien distintos. Existen otras confluencias, tal como sugieren pues, Palumbo y Lerena, ¿no? No solamente hay diferencias, sino también confluencias, tal como adelantaba hace un momento Joseph. Hay dos grandes problemas, y cito, que organizan los trabajos actuales sobre renovación urbana en áreas centrales de ciudades latinoamericanas y del sur de Europa. Por un lado, la cuestión del Estado y su rol como promotor de la gentrificación y la turistificación. Por otro, el turismo masivo como desencadenante de las dinámicas de reestructuración y renovación excluyente de muchas ciudades. En algunos casos, ambos se articulan en formas complejas, lo que también abre un debate sobre la turistificación y la gentrificación como procesos articulados o no. No pretendo analizar uno a uno los manuscritos, sino buscar transversalidades entre cada una de las aportaciones y que engarzan buena parte de las ideas ya planteadas y que han constituido una agenda en los estudios de la gentrificación. Es común a todas las aportaciones la idea de producción del espacio urbano en el marco del capitalismo, la idea de destrucción creativa, es decir, la idea de recuperar espacios y barrios, en lo que Harvey denomina una solución espacial, ¿no? Spatial fix. Se forjaba así un nuevo artilugio ideológico, el urbanismo neoliberal y la idea del neoliberalismo multicolor, con sus variantes regionales. Las extracciones de renta a través de la expulsión de las personas que habitan ciertos espacios se convierte en una de esas estrategias globales del urbanismo neoliberal. Como tales, las ideas y buenas prácticas viajan de distintas maneras y también el rol de los actores estatales, supranacionales y locales también varían en la transformación de los centros urbanos. En cuanto a la movilidad de las políticas públicas como instrumento para imponer una agenda urbana neoliberal, el artículo de Diego Vázquez pone el foco en la movilidad de estas políticas desde el norte global a otros lugares y su concreción en tres modelos: el llamado modelo Bolonia, o también la Carta de Quito, el modelo Barcelona y las ciudades de escala humana de los países nórdicos. En este mismo aspecto incide el trabajo de César Cáceres sobre Valparaíso, una agenda internacional que se imbrica en lo local con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Yendo a otra de las cuestiones fundamentales que ya planteábamos más arriba y que toma especial forma en el caso de Latinoamérica, es el papel del Estado en la gentrificación. Está muy presente en el texto de Joseph Palumbo en su aproximación a Buenos Aires y a otros casos, a Rosario, y no recuerdo ahora la otra ciudad, perdonen. También en el texto de Solange Valladão en la ciudad de Salvador y de César Cáceres en la de Valparaíso. En este último caso se incorpora un organismo internacional. Joseph plantea, y cito, proporciona, en su artículo, proporciona un marco conceptual operativo para abordar empíricamente la gentrificación liderada por el Estado, reconociendo la interconexión de estos dispositivos y su papel en la transformación de los paisajes urbanos. También incide, y cito, en la necesidad de prestar más atención a las maneras complejas y concretas en la que el Estado funciona como un nexo fundamental en articular el complejo urbano inmobiliario financiero. Solange, en el caso de la ciudad de Bahía, aborda el cambio político, el alineamiento de fuerzas de distintos signos y a diferentes escalas, en la liberalización, en la gestión pública del patrimonio, de bienes públicos, de naturaleza inmaterial y también natural, basadas en modelos europeos como punto de inflexión en la transformación, apropiación y privatización del centro histórico de la ciudad. Algo que se orientó a la atracción de capital, especialmente a través del turismo y de la finanza. De alguna manera, también el trabajo de Rosalba González aborda el rol de la administración local de la Ciudad de México en la implantación de Airbnb y la falta de regulación en su establecimiento y expansión. Una política del SFA que facilita la gentrificación mediante el alquiler temporario. El texto de César Cáceres sobre Valparaíso también aborda las alianzas entre distintos actores públicos y privados. En sus palabras, este caso muestra, cito, muestra un ejemplo de ciudad patrimonial latinoamericana donde la declaratoria de sitio patrimonial UNESCO ha sido fundamentalmente una herramienta político-económica destinada a establecer agendas pro crecimiento. Otra de las cuestiones fundamentales que hemos abordado a lo largo de lo que he planteado del discurso es que el espacio público es un elemento fundamental. Hemos hablado de las políticas de domesticación. Pues bien, el espacio público aparece como un elemento que se orienta hacia las personas turistas y se modela de forma exclusiva, excluyente, al tiempo que favorece el incremento de las rentas inmobiliarias.
Así lo expresa el trabajo más teórico de Diego Vázquez, en el que destaca el papel del espacio público de calidad como elemento legitimador de las intervenciones urbanas de renovación en áreas centrales históricas. Asimismo, David de la Osada, en su análisis de algunas plazas de Valencia, incide sobre el rol de los espacios públicos como vertebrador de procesos de regularización. El autor destaca cómo, y cito, las secciones censales que coinciden con las nuevas plazas presentan indicadores más marcados de gentrificación. También incorpora una crítica muy presente. Si bien David advierte, y cito, no se pretende acusar al gobierno de fomentar estas mejoras urbanas con fines gentrificadores o turísticos, es más claro cuando formula que la administración no debe frenar proyectos de creación de espacios públicos, sino acompañarlos también de normativas que protejan esos espacios de convertirse en zonas exclusivas para poblaciones económicas privilegiadas y visitantes. En el trabajo de Begoña Araya Manoya, eh, también se explora el espacio público. En concreto, se abordan las políticas de domesticación que expulsan a públicos y comportamientos no deseados, personas que ejercen el trabajo sexual o quienes venden en la calle, mientras que la administración diseña esos espacios para clases medias adineradas. En palabras de la autora, y cito, la retórica dominante basada en la oscuridad tiende a obviar los debates públicos en torno al empleo doméstico, mientras que sobredimensiona y sobremediatiza la aparente existencia moralmente conflictiva de las trabajadoras sexuales y los vendedores ambulantes informalizados, especialmente cuando su actividad se realiza en espacios públicos. Las estrategias públicas de gobierno entran en juego para intervenir, ya sea demonizando o rescatando sobre ciertos sectores de trabajo informalizados, las trabajadoras sexuales y los vendedores ambulantes informalizados, mientras ignoran o desatienden la situación que sufren otros, como pueden ser empleadas domésticas o trabajadoras del campo o de la construcción. En la aportación de César sobre Valparaíso también se incide sobre las apropiaciones simbólicas articuladas mediante la declaración de la UNESCO. Y cito, insta imaginarios patrimoniales hegemónicos ligados tanto a un pasado europeo como a la selección de lo bohemio como un rasgo popular a visibilizar, al tiempo que el autor pone en relieve la rehabilitación del borde marítimo como espacio público de la ciudad. Turistificación y la incidencia del capitalismo de plataforma como formas de extracción sería otra de las cuestiones que se abordan, en lo que Albers denominó una nueva oleada de gentrificación. El texto de Rosalba González analiza el alquiler temporal, la distribución y la tendencia a la profesionalización en la Ciudad de México, abordando precisamente estas cuestiones. Para finalizar, retomo algunas de las ideas ya planteadas. Hablar de gentrificaciones exige no perder de vista la esencia de este proceso. Revalorización del espacio urbano, es decir, el incremento de la extracción de renta y la exclusión de las clases por otras más adineradas, al tiempo que requiere entender las particulares condiciones políticas, económicas y sociales que intervienen y confieren singularidades a estos procesos. Es un reto, por tanto, tratar de expresar las singularidades sin perder de vista lo esencial del proyecto, que constituye una forma particular de producción del espacio urbano y de expresión de las políticas neoliberales, que si bien se articula principalmente en torno a la vivienda, va más allá, modificando los barrios y orientándose hacia las clases medias acomodadas. Si me permiten, a modo de cierre, dejo algunas cuestiones abiertas que, si bien no son novedosas, parecen seguir estando vigentes, como vemos muy presente en este dossier monográfico, en el análisis de la gentrificación en distintas regiones. ¿Cómo se impone una agenda global de la gentrificación en cada localidad? ¿Qué particularidades terminan definiendo la agenda de expulsiones y desplazamientos y también de la extracción de renta? ¿Qué agentes actúan y la facilitan o la obstaculizan? ¿Qué alianzas se producen? ¿Qué intervenciones o degradaciones se articulan para elevar los potenciales de renta? Y por último, no menos importante, ¿qué resistencias se articulan a estos procesos y cómo podemos, ¿no?, fomentar la creación de nuevas utopías y subversiones a estas formas de extracción del capital? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandro. La verdad que quisiéramos volver a agradecerte. Nos interesó mucho contar con la participación de Alejandro, no solamente para tener una mirada de otro contexto, ¿no? Que él que viene de Europa, de la Universidad de La Laguna en España y que también estuvo en la Universidad de Leipzig en Alemania.
Entonces nos interesó una mirada, digamos, de otro contexto geográfico, pero también por su calidad de experto en temas como la producción del espacio urbano, la gentrificación y las políticas urbanas. Entonces, tus comentarios, digamos, de situarnos en todo este, digamos, bagaje histórico de los estudios de la gentrificación fue sumamente enriquecedor para también situar los aportes del dossier. Así que muchas gracias por eso y también por poner en diálogo justamente cuáles han sido los aportes de este número con, bueno, cuáles son esas discusiones más internacionales, más amplios que vos mencionaste, con lo cual nos diste un marco muy interesante para también repensar las propias contribuciones del dossier. Me parece que esta idea de hablar de gentrificaciones en plural es clave y también ver de qué hay de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? De hablar de los casos clásicos, entre comillas, de gentrificación en los contextos del norte global, que obviamente es muy importante seguir haciéndolo, pero también no perder de vista que a partir de las últimas décadas ha habido un cambio de rumbo en los procesos globales o planetarios de gentrificación que, digamos, cambios más a fondo en la economía política de las últimas décadas están obviamente atrás, pero que nos exige seguir produciendo conocimiento acerca de estos procesos desde contextos de lo más diversos. Así que muchísimas gracias de vuelta, Alejandro. Así que, bueno, sin más, paso la Gracias a ti. palabra a Cecilia y a Patricia para el cierre. Muchas gracias. Gracias, Joseph. Gracias, Alejandro. Bueno, además del dossier que se acaba de presentar, queremos contarles algunas novedades, entre ellas que Punto Sur ya es parte del núcleo básico de revistas científicas y de catálogo Latindex 2.0. Estos son elementos que reflejan la calidad y el compromiso de la revista en este tiempo. A su vez, este número contiene 3 artículos libres con autores y autoras de diferentes instituciones de Argentina y Brasil. En el primer artículo, con la siguiente diapositiva, vamos a encontrar como colegas del SEUR y de la Universidad de Torcuato Di Tella nos invitan a reflexionar sobre los procesos de configuración espacial en la región pampeana asociados a la construcción de infraestructura desde los paradigmas tecnoeconómicos. En el segundo artículo, colegas de la Fundación Universidad Federal de Rondônia y de la Universidad Federal de Río Grande do Sul indagan desde un proyecto de extensión e investigación las prácticas de resiliencia de 2 comunidades ribereñas del Amazonas en contextos de diversos conflictos socioambientales y cómo el trabajo en conjunto promueve alternativas transformadoras. Por último, las compañeras de la Universidad Nacional del Litoral analizan las temáticas abordadas desde los estudios de género y en relación a las poblaciones indígenas en geografía, mostrando aportes, pero también vacancias y nuevas líneas de investigación dentro de la disciplina. Si quieren ampliar algunos de estos temas, les recomendamos volver a mirar el dossier 3, Geografía Política, Resistencia en América Latina, el 4, Crisis Global y Metamorfosis Metropolitana, y el número 8, Geografías, Género y Diversidades. Y ahora sigue Patricia presentando el resto de las secciones. Bueno, dentro de este número 11 de la revista Punto Sur, también incluimos un artículo dentro de la sección Teoría y Método. Se trata de un artículo denominado Microcoyuntura, una propuesta de análisis de la aceleración de la vida urbana, escrito por la autora brasileña Ana Clara Torres Ribeiro. El artículo fue originalmente publicado en portugués y nosotros estamos publicando por primera vez una versión de este artículo en español gracias a la traducción hecha por María Laura Silveira. Ana Clara Torres Ribeiro fue y sigue siendo una referente importante en Brasil en relación a los estudios urbanos, a las teorías de la acción. Y este artículo, digamos, tiene esta particularidad de ser un aporte metodológico muy interesante para analizar justamente esto que ella llama la aceleración de la vida urbana en el contexto del medio técnico-científico, ¿no? Del cual nos habla Milton Santos. Y me parece que también articula muy bien
con algunas de las cuestiones que se vinieron planteando en el dossier temático que conforma este número. La siguiente, por favor. Además de la sección Teoría y Métodos, este número incluye 2 artículos dentro de la sección Diálogos.sur. El primero es un artículo escrito por Virna Carvalho David en torno precisamente al artículo de Ana Clara Torres Ribeiro. Virna hace un análisis, hace una reflexión acerca de cómo las ideas de Ana Clara Torres Ribeiro aportan a la interpretación del tejido social, del futuro de las ciudades, de la interpretación de la vida urbana. Así que son 2 artículos que conviene leer en conjunto porque suman, digamos, a esa perspectiva metodológica innovadora para entender algunos procesos urbanos y sociales. Y el segundo artículo dentro de esta sección, Diálogos.sur, es un artículo escrito por Verónica Holman, dialogando con el trabajo de Jean-Marc Besse, La Tierra Universal, que fue publicado en nuestro número anterior de la revista Punto Sur, en el número 10. El trabajo de Verónica se llama Por una indagación de la coexistencia de modos de imaginar y habitar la Tierra. Más allá de hacer una reseña acerca del trabajo de Jean-Marc Besse y de ponerlo en diálogo con una cantidad de cuestiones que analiza el trabajo acerca de las representaciones de la Tierra, también es interesante la reflexión que hace Verónica sobre la conformación de redes científicas, ¿no? Algo a lo cual también Natalia y Joseph hicieron alusión cuando presentaban el dossier. Y la importancia que tienen las redes y la circulación del conocimiento en la conformación justamente del conocimiento científico, ¿no? Que fue un poco el objeto de análisis del dossier anterior, del dossier número 10, que estaba centrado en la circulación de ideas, y cómo eso también vuelve a aparecer aquí en la presentación de este dossier actual y también en este artículo de la sección Diálogos.sur. Por último, este número también incluye 2 reseñas, una a la que hizo referencia Joseph al comienzo, una reseña sobre el libro de Carolina Stenberg, que es egresada de nuestra facultad, y que vive hace muchos años en Estados Unidos y que justamente propone un estudio comparativo sobre las ciudades de Buenos Aires y Chicago en relación con la gobernanza neoliberal. La reseña fue escrita por María Soledad Arqueros Mejica y hace referencia justamente a este libro que en principio está disponible en inglés. Y en segundo lugar, la última reseña que compone este libro, perdón, este número, Ani, si podés pasar la otra página, es una reseña sobre el libro de Aida Quintar y Federico Fritzsche, que fueron coordinadores de este libro, llamado Los desafíos de la geografía política y la geopolítica en el siglo XXI, un libro editado en el 2023 por la editorial de la Universidad de General Sarmiento y que fue reseñado por un equipo de estudios sobre cuestiones geopolíticas, compuesto por Ignacio Wonciak, Malena Tassat, Nahuel Guido, Santiago Andino, Francisco Bartenc y Juan Dayan. Con esto, entonces, cerramos el número actual de la revista Punto Sur. Quiero volver a recordarles que la revista establece permanentemente diálogos, como mencionaba Cecilia recién, entre un número y el otro, y los temas se van articulando, se van enganchando, y eso le da una gran riqueza desde nuestro punto de vista, por lo menos le ponemos el esfuerzo para que así sea, para que se vaya generando justamente una red de construcción de conocimiento creciente, ¿sí? Antes de concluir, entonces, quiero dejarles como adelanto el próximo número,
de la revista Punto Sur, que además va a ser publicado dentro de unas pocas semanas, o sea, va a salir en breve nuestro número 12, que incluye un dossier coordinado por el profesor Bernardo Manzano y por Lorena Isa Pereira, denominado Movimientos Socioterritoriales y Acaparamiento de Tierras en Brasil. Es un dossier que incluye 10 artículos provenientes de una red de investigadores de Brasil que se llama Red Data Luta, que va a ser muy interesante también. Y además, este próximo número va a incluir la inauguración de una nueva sección dentro de nuestra revista, que es la sección de Geografía y Educación. Así que vamos a contar ahí con un artículo que inaugura esta nueva sección que va a conformar también la revista. Así que bueno, mientras esto sucede, mientras esperamos la publicación del próximo número, los animamos a leer este número que acabamos de presentar, que ya sabemos que ha tenido circulación en varios ámbitos académicos y científicos, así que estamos muy, muy contentos por eso. Y los invitamos a seguir leyendo Punto Sur y a seguir las redes del Instituto de Geografía. Tengan en cuenta que esta presentación también va a ser subida dentro de poquito al canal de YouTube de nuestro Instituto de Geografía, así que los esperamos en las redes y leyendo la revista. Muchas gracias.